Hola, buenas tardes. Vamos con el segundo video, chicos. Seguimos con el monotributo y vamos a ver en qué estábamos. ¿Sí? Esperen que me ubique acá. Nosotros habíamos visto en el primer video la introducción al monotributo, la explicación de qué significaba, para qué servía, para qué fue creado, qué obligaciones incluía, ¿sí? Y el tema de los requisitos como pequeños contribuyentes. Ahí está. Vamos a centrarnos hoy, ahora en este video, acá, en los parámetros, ¿sí? Y en algunas cuestiones puntuales del mismo impuesto, ¿sí? Vamos a analizar también la tabla que tengo por acá. Entonces, esto ya lo vimos, vamos al otro lado, ahí, ¿sí? Y algunas cuestiones puntuales, vamos a centrarnos acá y vamos a ir al apunte, ¿sí? Categorización y recategorización. Ustedes piensen que en el monotributo uno está inscrito en una categoría determinada, ¿sí? Esa categoría está determinada aquí. Vamos navegando. Estas son las categorías, ¿sí? Las categorías tienen nombre de letras, de la A la K, ¿sí? ¿Y de qué va a depender que yo esté en una de estas categorías? Bueno, básicamente de 4 parámetros fundamentales. Punto 1, ingresos brutos, ¿sí? Que no es otra cosa que ventas, ¿sí? O facturación. Acá algo habíamos hablado en la clase pasada, donde decíamos, cuando hablamos de monto de ventas, ¿sí? De un negocio o de una empresa, evidentemente que son las ventas registradas. Es decir, que en estos valores que tenemos acá, en la segunda columna, entra todo lo que nosotros facturamos en un determinado periodo. En este caso, para estos valores estamos hablando siempre de montos anuales, ¿sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que no se factura, ¿sí? Cuando no hay papel de por medio en una venta, no ingresa en esta columna. Entonces, de ahí que muchos comercios y empresas busquen facturar lo menos posible. ¿Para qué? Para caer en la categoría más baja y por lo tanto pagar menos impuestos. Es lógico. De más está decir que está prohibido vender sin facturar, y además está decir que ustedes saben muy bien que la mayoría de las ventas en pequeños comercios se hacen sin facturar, ¿sí? De todas maneras no es tan simple. Yo no puedo hacerme el pobre y decir que estoy en la categoría A cuando vivo como si estuviera en la categoría K o mucho más, a través de cruce de gastos y demás. Pero no nos adelantemos, eso ya lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la parte del primer parámetro, que no es el primero o el segundo, digamos, los 4 se tienen que cumplir. ¿Cuáles son los otros dos? Los otros 3, perdón. Ya lo vamos a ver estas dos columnas que están acá, ¿sí? Que para empezar les digo, bueno, no, sigamos con otra cosa. Superficie afectada, si no lo voy a confundir. Superficie afectada es otro de los parámetros que yo debo cumplir, ¿sí? Y que tiene que ver con los metros cuadrados de mi espacio de trabajo. Vamos a ir al apunte, ¿sí? Y vamos a analizar cada uno de los parámetros, porque primero les doy un pantallazo, si no, está bien. Superficie afectada, metros cuadrados. Energía eléctrica consumida anualmente. ¿De qué estamos hablando acá? De la factura de la luz, donde, si ustedes la ven siempre, la factura tiene el consumo. Kilowatts, ¿correcto? Bueno, si yo consumo hasta esta cantidad, voy a estar en la A, hasta en la B y así sucesivamente hasta un máximo de 20.000 kilowatts. Y el último es alquileres de vengados anualmente, ¿sí? Esto también es un monto monetario, donde me dice esta tabla
que yo puedo estar en las distintas categorías siempre y cuando, si alquilo el local, no pague más que estos valores, ¿sí?, en forma anual. Anual, o sea, si ustedes quieren tener una idea de alquiler mensual, divídanlo por 12. Es bastante, en este caso 313.000, piensen que es más de 20.000 pesos por mes. Y aquí tenemos los 4 criterios. Alquileres devengados, dice acá, ¿sí? No importa si los pagaste o no los pagaste. Conocen ustedes ya, supongo, el criterio de devengado. Creo que ya lo hablamos. Si no, después lo vamos a hablar. Devengado es cuando se generó el derecho a cobrar o a pagar, independientemente de si hubo movimientos de dinero. Por lo tanto, si pasó un año, se devengó un año de alquiler. ¿Y este dato de dónde sale? Del contrato, ¿sí? Piensen de dónde sale cada uno de los datos que la AFIP nos puede investigar. Las ventas de lo que nosotros facturemos es el concepto más fácil de manipular, ingresos brutos, ¿sí? Los metros cuadrados son los metros cuadrados, no se pueden esconder. Si yo tengo un mega local espectacular, ¿sí?, voy a tener muchos metros cuadrados por más que quiera esconderlo. La energía es la que me viene facturada. No le puedo pedir a la empresa de energía, en nuestro caso la Clemic, que me esconda los kilovatios consumidos. Y el alquiler también es fácil de manipular. Ustedes seguramente ya tendrán experiencia en contratos que se hacen por menor valor del real, ¿sí? Si yo te lo alquilo por 20.000 por mes, bueno, pero en el contrato hacemos figurar 10. Te sirve a vos para el monotributo y me sirve a mí para no, como dueño, para no declarar tanto ingreso. Todo esto que yo les digo está mal, no hay que hacerlo, pero es la realidad. Por lo tanto, tengo la obligación de decírselos, ¿sí? Vamos al apuntillo ese que ustedes tienen, que está acá abajo, acá está. Y acá vamos a ver un par de cosas en cuanto a cada uno de los parámetros y casos especiales. Si yo no les comento nada de algún tema es porque no es importante o porque puede llegar a estar desactualizado, o por ejemplo, o es muy puntual y no conviene. Por ejemplo, esta parte que seguramente ha cambiado, las sucesiones indivisas lo vamos a ver más adelante en más detalle, los socios de sociedades, no nos volvamos locos con eso. Obligaciones que incluye, ya lo hemos visto, ¿sí? Ya lo hemos visto, y acá esto me interesa. Declaración jurada categorizadora y recategorizadora. Palabras difíciles, ¿sí? Categorización se supone que es, ¿qué cosa? Cuando yo ingreso al monotributo por primera vez. Recategorización es cuando ya estoy en el monotributo y mi negocio va para arriba y por lo tanto tengo que cambiar de categoría hacia una categoría superior, o va para abajo, Dios no lo permita, y me tengo que cambiar hacia una categoría inferior. Y esto se hace 2 veces al año, ¿sí? En este momento, eso cambia siempre. En este momento creo que se está haciendo 2 veces al año, en julio y en enero, ya lo vamos a ver bien, ¿sí? ¿Qué dice el apunte exactamente? Si optan por el régimen simplificado, estoy leyendo, deberán presentar al momento de ejercer la opción, recuerden que dijimos que era una opción, o cuando se produzca alguna de las circunstancias que determinen su recategorización, o sea, si en el transcurso de la vida del negocio me cambio de categoría, una declaración jurada determinativa de su condición frente al régimen, ¿sí? No dice nada importante ahí. La adhesión al régimen simplificado, vamos a ampliar un poquito, ¿no? Ahí está. La adhesión, ahí está, perfecto. La adhesión, ahora sí, al régimen simplificado por parte de los contribuyentes los obligará desde el mes inmediato siguiente. Es decir, yo me adhiero hoy, el mes siguiente empiezo a pagar. Eso es lo que dice, ¿sí? Inicio de actividades. Esto es importante. Y es sentido común, ¿sí? Inicio de actividades. Aquellos que inician actividades y desean inscribirse en el régimen simplificado deberán dirigirse, bueno, a fin de obtener la quit. Esto es una formalidad, ¿sí? Hoy se hace todo por internet. Dirigirse a la dependencia de la AFIP ya no es necesario. Nosotros nos vamos a dedicar más que nada a lo teórico, no tanto a lo práctico que cambia todos los días.
¿sí? No se vuelvan locos con estos apartados de impuestos que todavía no vimos, por lo tanto no lo vamos a considerar ahora. Y acá empezamos con categorías y parámetros, ¿sí? Pero yo quería ver otra cosa antes. Yo quería ver otra cosa que, paciencia, lo vamos a buscar como corresponde. Donde decía inician actividades, ahora no lo encuentro. Vamos a mover esto, no se me duerman. A ver, en realidad yo lo sé, pero quiero que ustedes lo vean en el apunte. Y si no, lo vemos directamente. No, esta parte ya la vi. Tiene que ver con el sentido común, es decir, vamos al pizarrón. Acá lo dice, categorización. ¿Sí? Dijimos que la categorización es, por lo general, la primera vez que yo ingreso al monotributo, es decir, cuando, ¿qué hago? Inicio actividades. Inicio, vamos a hacer la N más prolijita. Ahí está. Inicio de actividades, ¿sí? Entonces, si yo tengo 4 parámetros en el inicio de actividades, que son facturación, alquileres, metros cuadrados y kilovatts consumidos, por sentido común, no puedo saber al principio cuánto voy a facturar, ¿sí? Y mucho menos cuántos kilowatts voy a consumir. Por lo tanto, ¿qué me dice la FIP? Bueno, si usted inicia actividades, debe inscribirse, ¿sí? Pero, ¿de qué manera si me faltan datos? Bueno, utilice solamente este dato, alquiler y metros cuadrados, ¿sí? Que es lo único que usted puede estar seguro de saber al principio de la actividad. ¿Cuánto voy a pagar de alquiler en el próximo año y cuántos son los metros cuadrados del local? ¿Sí? Luego de 6 meses, anualizar. Es decir, ¿qué significa anualizar? Que yo voy a agarrar la facturación, ¿sí? que vendí o que facturé, valga la redundancia, en esos 6 meses, facturación de 6 meses, ¿sí? ¿Cuánto fue? ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que facturé 50 por mes, 6 por 5, 300, ¿correcto? En 6 meses. ¿Qué significa anualizar? Y bueno, hacer la proporción. Si yo, regla de 3, ¿no? Si yo facturé 300.000 en 6 meses, ¿cuánto voy a facturar en 12? El doble en este caso. Fácil, 600.000. Y ya a los 6 meses, con este dato estimado y anualizado, me voy a la categoría correcta, que puede ser la misma, superior o inferior a la que me inscribí al inicio, ¿sí? Lo mismo con los alquileres. Voy a anualizar. Y si yo, perdón, no los alquileres, a los kilowatts consumidos. Y si yo consumí, qué sé yo, 2.000 kilowatts en 6 meses, obviamente cuando anualizo, llevo a 12 meses y estimo que voy a consumir exactamente el doble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no, la ley. Que a los 6 meses yo ya tengo una visión mucho más clara de mi negocio y esta categoría que arranqué el primer día la voy a cambiar hacia una que puede ser mayor, a una que puede ser igual, o sea, me quedo ahí, o a una que puede ser menor y por lo tanto me bajo de categoría. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esa es la categorización que tiene que ver con el inicio de actividades. Ahora bien, el negocio tiene vida propia y al cabo de los meses y los años, yo tranquilamente voy a cambiar de categoría. Y eso se le llama recategorización. Y no es otra cosa que los cambios de categoría por cambios en los parámetros que nosotros estamos viendo, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de esos parámetros, porque cada uno tiene
características especiales. En el apunte me dice, empezando con el primero, cerramos acá y vamos, no al apunte, sino a la tablita, que está toda rayada, me parece. Ahí está. Ah, no. Vamos al primero. Ingresos brutos. ¿Sí? Vamos con ingresos brutos. Y el apunte y la ley me dice lo siguiente de ingresos brutos. Nosotros dijimos, ¿qué es ingresos brutos? La facturación. ¿Sí? Distingan ingresos brutos de ingresos netos, siempre. Los ingresos brutos son la facturación. Acá. Pesos de ventas. ¿Ah? Fácil de entender. Ventas. Ahora bien, ¿cuáles son las exclusiones? Y acá las tenemos. ¿Qué no se considera ingreso bruto para un contribuyente? Bueno, analicemos uno por uno. Ingresos financieros. ¿Qué son ingresos financieros? Ingresos por operaciones de manejo de dinero, inversiones básicamente. Entonces, si yo tengo un plazo fijo y eso me genera intereses, es un ingreso financiero. Por lo tanto, se podría confundir, pero no lo voy a tener en cuenta a los fines del cálculo de la primera columna de la tablita. ¿Se entiende? Ingresos por cargos públicos, que son sueldos de intendentes, diputados, senadores, gobernadores, ministros, etc. ¿Sí? Fácil. Ingresos por jubilaciones tampoco se considera. Si yo soy jubilado y tengo un negocio, voy a tomar en cuenta solo la facturación del negocio y no mi jubilación, que también es un ingreso. ¿Sí? Ingresos por relación de dependencia, es decir, sueldos. ¿Ah? Si yo soy profesor y cobro un sueldo y a su vez tengo un negocio, ¿sí? Mi categoría de monotributo del negocio va a depender de lo que venda el negocio y no se le va a sumar el sueldo de profesor. ¿Se entiende? Esto es muy específico. Valores mobiliarios se le dice a la compraventa de acciones. Tiene mucho que ver con, podríamos decir, ingresos financieros también. No nos confundamos. Y por último, participación en sociedades. Si yo soy dueño de un porcentaje de una sociedad y esa sociedad reparte ganancias, esas ganancias que a mí me corresponden por ser dueño tampoco se tienen en cuenta a la hora de calcular el monto de ventas para ingresos brutos. ¿Sí? Es decir, esta columna del apunte. ¿Sí? Del apunte no, de la tablita. Esta columna. ¿Sí? Vamos con superficie afectada. Y ahí sí vamos al apunte, porque no tenía ganas de ponerme a escribir todo si ya lo tenemos en el apunte. Acá también hay excepciones. ¿Sí? Bajemos. Esto ustedes lo tienen. Categorías y parámetros. ¿Sí? Vamos a... Acá estaba lo que estaba buscando antes. No importa. Categoría, después volvemos. ¿Sí? Superficie de la actividad, afectada a la actividad. Deberá considerarse como superficie afectada a la actividad la de cada unidad de explotación, es decir, local, establecimiento, oficina, etcétera, destinadas a su desarrollo, con excepción únicamente de aquella construida o descubierta en la que no se realice la misma. Depósitos, jardines, estacionamiento. Bueno, esto es para no tener dudas a la hora de calcular cuántos metros cuadrados, sobre todo en grandes superficies. ¿Sí? Este es un dato importante, que a nosotros nos va a servir mucho. Este criterio, este parámetro, no se tiene en cuenta cuando la empresa, negocio, etcétera, está ubicada en zonas o en poblaciones con menos de 40.000 habitantes. ¿Sí? Es decir que si nosotros tenemos que categorizar un negocio en Miraclavero, el metro cuadrado no influye, no va a influir en nuestra decisión. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que acá hay más espacio, en los pueblos chicos hay más espacio y los locales son más grandes que en la ciudad. ¿Sí? Esa es la única razón. Y a su vez, tenemos excepciones. ¿Qué rubros no están incluidos en este parámetro?
¿Qué rubros no están incluidos en este parámetro? Son aquellos rubros que por sus características necesitan de mucha superficie y por lo tanto sería injusto porque siempre se pasarían, ¿se entiende? Veamos los ejemplos y ahí les va a quedar más claro. Servicios de playas de estacionamiento. Las playas de estacionamiento son grandes por naturaleza, no estarían dentro de, no aplicarían este parámetro. Garage y lavaderos de automotores, ¿sí? Servicios de prácticas deportivas. Vamos rápido con esto porque es simplemente leerlo. Es decir, gimnasios, clubes, canchas de tenis, etc. Diversión y esparcimiento. Bowling, salones de fiesta, peloteros, etc. Hoteles. Evidentemente un hotel no puede manejarse en menos de 20 metros cuadrados, por lo tanto, los hoteles y pensiones me habla de que no están incluidos en este parámetro. Acá se refiere a explotaciones de carpas en balneario, acá se refiere a camping, que es el mismo criterio que los hoteles, se refiere a colegios privados, es decir, colegios o institutos de algo, ¿sí? Enseñanza, instrucción, capacitación, es decir, academia, liceo, etcétera, jardines de infante, guarderías, ¿sí? Todo esto son por lo general negocios monotributistas. Si yo le tengo que calcular los metros cuadrados, los mato porque todas necesitan de mucho espacio, ¿se entiende? A ver si hay otro. Geriátricos. Acá tenemos el 8, ¿sí? Geriátricos. Y creo que no hay más. No hay más. Bien. Ahí tenemos las excepciones a los metros cuadrados, que ustedes entenderán que tiene mucho de sentido común. ¿Está? Vamos con otro, hasta energía eléctrica consumida. Acá hay otros ejemplos que son menores, ¿sí? Energía eléctrica consumida, es decir, energía eléctrica computable a los efectos de la categorización, será la que resulte de las facturas cuyo vencimiento para el pago hayan operado en los últimos 12 meses. Me está diciendo el plazo ahí. Es decir, perdón, vencimiento, se toma el vencimiento de la factura. Vamos a las excepciones. ¿Quiénes no están incluidos en este parámetro? Poquitos. ¿Y cuál es el sentido? Aquellos que por su actividad consumen mucha energía y no necesariamente eso los transforma en grandes empresas o negocios, ¿sí? ¿Cuáles son? Lavaderos, heladerías, esto que dice servicio de lavado yo lo entiendo como tintorerías, algo medio antiguo que ya no existe, kioscos, ¿sí? Y jueguitos electrónicos. Efectuada en localidades cuya población resulte inferior a 400.000 habitantes. Detalles muy puntuales. Ustedes tienen que tener en la cabeza la idea de que aquellos rubros que consumen mucha energía por su actividad tampoco están incluidos en el uso de este parámetro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un lavadero de auto, ya tengo dos parámetros menos que tomar, ¿sí? La energía y el anterior, los metros cuadrados, por ejemplo. No les voy a dar bolilla a la hora de ubicarlo en la categorización. Y después me dice acá, que está en la última parte de la hoja, alquileres, que es el último de los parámetros que nos queda por ver, ¿sí? Los alquileres no tienen excepción. Simplemente me aclara. ¿Sí está desordenado esto? Parece, ¿no? Esperen que busque los alquileres. Bueno, no decía nada, ustedes lo buscarán. Simplemente decía, y lo más importante a tener en cuenta, que la palabra clave de alquileres es devengados, ¿sí? Devengados. Esto. No importa si se pagaron o no los alquileres. Si en 12 meses tu contrato dice igual a 200.000 pesos y vos no pagaste ese alquiler porque no tenías plata, a la FIP no le importa. Tu contrato dice 200.000 pesos y por lo tanto este es el dato que hay que tomar para ir a la famosa tablita. Acá estamos con la tablita. ¿Vieron? Acá está. Ingresos brutos, cantidad mínima, no, perdón,
superficie afectada, energía eléctrica y alquileres de vengado. Vamos a las otras tablas. Esta ya la vimos. Este es el valor máximo que puede haber que puede vender un monotributista, ¿sí? Como precio de venta unitario. Esto es precio de venta. Yo no puedo tener en mi empresa local o negocio ningún producto que supere los 19.119,56. Porque si yo tengo un producto que vale 40.000 pesos, ¿sí? 40.000 pesos, esto no me sirve de nada. Me quedo afuera por esto solo. ¿Se entiende? No voy a hacer tanto cálculo si viene una venta de motos y me dice puedo ser monotributista. No, le voy a decir yo. No me voy a poner a investigar porque cualquier moto vale más que esto. ¿Está? Eso es lo que me dice esa columna. Y vamos con otras columnas que nos quedaban, porque las últimas, estas, son el monto a pagar. Ya lo vamos a ver. Cantidad mínima de empleados no se aplica más. No los voy a confundir. ¿Ves que dice no requiere? No sé por qué la siguen agregando. Antes había un requisito de cantidad mínima de empleados, que no existe más. Por lo tanto, esta columna molesta, ¿sí? No sirve. Esta sí es importante. Actividad. Me dice no excluida hasta acá y venta de bienes muebles hasta acá. Y acá me está haciendo una diferenciación entre aquellas empresas que hacen solo venta de cosas muebles y aquellas empresas que se dedican a los servicios, peluquerías, hoteles, abogados, contadores, arquitectos o cualquier otro tipo de negocio que venda cosas muebles, que eso ya lo vimos creo en el video anterior, a qué se refería. ¿Qué significa? Que si yo me dedico a los servicios, es decir, si yo soy un hotel, ¿sí? Por poner un ejemplo, un hotel es un prestador de servicios, ¿sí? Por lo tanto, mi tabla termina en la categoría H. No puedo ser un hotel, facturar 2.348.000 y estar en el monotributo. O sea que de la A a la H son las categorías para las empresas de servicios, ¿sí? Y todo el resto, es decir, de la A a la J, a la K, perdón, son para venta de cosas muebles. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Es decir, que a los servicios le dan una tablita más corta y menos categoría. ¿Por qué será así? ¿Qué lógica tiene? Vamos al pizarrón, a ver si lo podemos aclarar. Acá. Hablamos de servicios y de cosas muebles, ¿sí? Si yo facturo una determinada cantidad, o sea, en los servicios tengo categoría A hasta la H, mientras que en cosas muebles tengo categoría A hasta la K. Me da más posibilidades de ser monotributista si vendo cosas muebles que si presto un servicio. Y eso tiene una sola, digamos, razón. Y esa razón es esta palabrita, la rentabilidad. Está más perdido que antes, ¿cierto? Bueno, rentabilidad. Es mucho más rentable un servicio que una venta de cosas muebles, ¿o no? Yo acá tengo un hotel, alquilo una habitación en 5.000 pesos. Esto lo van a entender quizá cuando vean costos el año que viene. 5.000 pesos. ¿Sí? Estos 5.000 pesos es rentabilidad del 100%. Voy a descontar mis costos fijos, sueldo, demás, y obtengo una rentabilidad cercana al 100%. En cambio, en una cosa mueble, si yo vendo, ¿qué puede ser? Un televisor en 10.000 pesos, ¿sí? Lo más probable es que el costo de ese televisor sea, ponele, el 7, qué sé yo. ¿Sí? Entonces,
me queda una rentabilidad de 3.000. ¿Se entiende? Conclusión. El hotel ganó más facturando 5 que el vendedor de televisores facturando 10. Quiere decir que el monto de la facturación es superior en una venta de cosas muebles, pero su ganancia o rentabilidad termina siendo menor. Es por eso que si vamos a la tablita, a los, digamos, prestadores de servicios se les achica la cantidad. ¿Por qué? Un prestador de servicios que factura categoría H 1.700.000 por año gana mucho más dinero que un vendedor de bicicletas que factura 1.700.000 por año, por el motivo que explicamos anteriormente. Por lo tanto, ya se considera que un prestador de servicios que se pasa de este valor ya pasa a ser un responsable inscripto porque sus ganancias son bastante importantes. Eso es lo que me dice esta actividad. Entonces, si yo soy contador y estoy en el monotributo, sé que no puedo facturar más que este 1.700.000. Ahora, si yo soy, tengo una ferretería, cosas muebles, ¿sí? Puedo llegar a estirarme hasta 2.600.000. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Cualquier cosa me lo preguntan y lo aclaramos después. Por último, porque se está haciendo largo, y borramos, acá tenemos lo que hay que pagar por cada categoría. ¿Ven? Esto es sencillo porque hay que sumar nada más. Y ya está sumado encima. Esta es la suma de las columnas anteriores. En el monotributo se pagan 3 conceptos. El impuesto propiamente dicho, que es esta columna, que acá hay una división para lo mismo de antes, servicios o cosas muebles. ¿Sí? El aporte al SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión, o sea, jubilación, y el aporte a la obra social. ¿Sí? Los monotributistas tienen obra social. ¿Cuál? La que ellos elijan entre una lista que hay interminable. Entonces, la suma de el concepto 1 más, ¿sí? El columna 2 más la columna 3 me da las columnas 4. Si ustedes suman, esto más esto da esto, esto más esto da esto. ¿Sí? Mejor dicho, esto más esto, más esto. Es para todos igual. ¿Correcto? Entonces, la suma de los 3 me da el monto a pagar por cada categoría. Piensen un poquito o analicen. Categoría A paga 1.955 por mes, B 2.186 y así vamos subiendo. Acá se abre en servicios o cosas muebles también. ¿Por qué? Porque los importes en la columna 1 también son diferentes y por lo tanto me da distinta la suma. Hasta llegar a la categoría más alta para un vendedor de cosas muebles, que es la K, que termina pagando esto más la obra social, un total de 14.716 pesos. ¿Sí? Esta tabla que ustedes ven acá, hermosa y llena de chirimbolos, ¿sí? Se actualiza tabla. Cada vez que escribo acá parezco un nene de 2 años. La tabla, ¿sí? Se actualiza. ¿Cuándo? El 1 de enero de cada año. Hoy no estoy con el pulso firme. ¿Sí? Y actualizar, ¿cómo se actualiza? Y bueno, a través de el índice de movilidad jubilatoria. O sea, en función de cuánto le aumentan todos los años a los jubilados, ese índice se aplica a los valores de la tabla y la cambian completamente. Si ustedes se meten en internet y ven la tabla del 2018, van a ver que no tiene nada que ver con la de 2020. Obviamente va subiendo. ¿Y por qué? Porque en nuestro bendito país tenemos, y esto sí lo voy a escribir bien, inflación.
que, como ustedes habrán estudiado el año pasado, la inflación distorsiona absolutamente todos y cada uno de las variables económicas hasta hacerlas inmanejables, ¿sí? Como hay inflación, sería, bueno, de hecho hace unos años pasaba que la tabla la dejaban inmóvil. Imagínense lo que era. Todo el mundo se salía del monotributo. ¿Por qué? No porque vendía más, sino porque lo que vendía era más caro. Entonces la tabla era un chiste. A partir de hace 4 o 5 años, esa tabla se empezó a actualizar, repito, todos los años, en enero, al principio de año, en función del índice de movilidad jubilatoria, en función del aumento a los jubilados. Se aplican a los valores de la tabla que son susceptibles de ser actualizados, por ejemplo, ingresos brutos, por ejemplo, alquileres, porque los metros cuadrados no se actualizan, la energía no se actualiza. Y todo esto, digamos, termina actualizando el impuesto, el aporte a la jubilación y el aporte a las obras sociales, con lo cual obviamente me cambia toda el monto a pagar, ¿sí? 36 minutos, bastante largo, y todavía nos quedaron temitas por ver que serán vistos en un tercer video. ¿Estamos? Nos vemos.